a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta eh, rueda de prensa tras la celebración ordinaria de la reunión del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de todos los lunes. Como ven, esta mañana me acompaña Alejandro Calvo, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, para dar cuenta de uno de los principales acuerdos que hemos adoptado esta mañana, que es la aprobación del proyecto de ley de protección civil y gestión de emergencias, una ley que consolida el mando único del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, el SEPA, para la gestión de catástrofes y desastres, al tiempo que refuerza también la capacidad de respuesta de nuestro sistema público ante situaciones de riesgo. El consejero aportará todos los detalles sobre este proyecto de ley que refuerza un servicio público esencial, como por ejemplo hemos podido ver el verano pasado. Antes de darle paso al consejero, voy a dar cuenta del resto de acuerdos que hemos adoptado esta mañana en Consejo de Gobierno. En primer lugar, hemos aprobado un gasto de 1 millón de euros dentro de lo que denominamos en su momento el Plan Agiliza, para reforzar de manera temporal el servicio de atención a la dependencia de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Esta medida facilitará la incorporación de 41 profesionales que tratarán de reforzar, como digo, ese sistema de dependencia, en atención también a agilizar al máximo los plazos de espera en el reconocimiento de esa situación de dependencia. Estos 41 profesionales se reparten en 29 dedicados a valoración, 11 para la gestión de expedientes y una persona de apoyo administrativo, con el objetivo, como digo, de agilizar la tramitación, mejorar la asistencia y reducir los tiempos de espera. Con este impulso, que se enmarca dentro de ese plan Agiliza, el Principado fortalece la capacidad para atender a las personas en situación de dependencia con mayor rapidez y eficacia, con ese objetivo de situar los tiempos de atención en torno a los 180 días antes de que finalice el año. En otro orden de cosas, y ante el comienzo ya de la temporada de baño, en estos fines de semana que hemos pasado con muy buen tiempo, el Consejo de Gobierno ha decidido distribuir 1 millón de euros en ayudas a los concejos asturianos, a los concejos costeros, para apoyarlos en los trabajos de limpieza y mantenimiento de las playas. De este modo, el Principado de Asturias refuerza su respaldo a las administraciones locales, en este caso para asegurar la protección del litoral y la adecuada calidad ambiental de nuestros arenales. Siguiendo con temas relacionados con el mar, también se ha dado visto bueno una partida de 1,2 millones de euros para la creación de una nueva nave polivalente para la Brigada Portuaria de Conservación y Mantenimiento, que se ubica en San Esteban, en la zona de la Junquera. Este gasto permite la renovación integral de las instalaciones en las que se ubica este personal de conservación y mantenimiento del litoral. Incluye la construcción de la nave polivalente, que contará con un espacio de aparcamiento y también para maquinaria de la brigada, así como una zona de almacén. Por terminar con infraestructuras, un breve apunte en materia de mejoras de caminos, ya que hemos dado luz verde también a un gasto plurianual de 950.000 euros para contratar las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria Merillés, Tuerces, Conbarcio, en Tineo. Esta actuación permitirá que la zona cuente con una red viaria adecuada para garantizar el acceso a las fincas resultantes de ese proceso de concentración parcelaria. Y para terminar, en el plano de la relación del Gobierno del Principado de Asturias con la Universidad de Oviedo, les traslado que hemos adoptado varias decisiones relativas a cátedras, creación de cátedras o mantenimiento de cátedras ya existentes. En el ámbito de los derechos sociales, hemos autorizado la suscripción de 2 convenios para la creación de 2 cátedras de colaboración con la Universidad de Oviedo. Una relacionada con la soledad no deseada, que tendrá como objeto reforzar el conocimiento, la prevención y la intervención frente a este problema. Estará dotada con 30.000 euros este año. Tiene como objetivo fundamental el análisis de las causas y consecuencias de ese aislamiento, especialmente en personas mayores, en jóvenes o en colectivos especialmente vulnerables. Y otra cátedra, en este caso de innovación social, también dotada con 30.000 euros, para el desarrollo de actuaciones centradas en la investigación aplicada, la formación, la transferencia de conocimiento sobre los principales desafíos sociales de Asturias, como pueden ser el envejecimiento, los cuidados de larga duración, la inclusión social o la digitalización de los servicios relacionados con los derechos sociales. Y
En este caso son adendas a cátedras que ya estaban funcionando, la Cátedra de Cambio Climático, se autoriza esa adenda, un órgano que ofrece apoyo y ayuda a los grupos de investigación para la elaboración de ensayos y proyectos de ámbito nacional e internacional, y además que la financiación se refuerza con fondos del Plan de Impulso al Medio Ambiente, el PIMA, lo que permitirá poner en marcha una nueva línea de investigación centrada en la identificación y caracterización de refugios climáticos para la biodiversidad. Y también se renueva la cátedra de municipalismo, a la que contribuirá el Principado de Asturias este año con 20.000 euros para financiar actuaciones de mejora de la actividad de las entidades locales y de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos. Con este fin se planifican actividades de interés en 4 ámbitos prioritarios: los proyectos formativos, de investigación, estadísticos y divulgativos de apoyo, como digo, a las entidades locales. Y ahora sí que cedo la palabra al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias para presentar ese importante proyecto de ley que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno. Buenos días a todos. Gracias, consejero. Como decías, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de la nueva Ley de Gestión de Emergencias y Protección Civil. Bueno, un proyecto importante, un compromiso de este Gobierno para la legislatura y más aún, ¿no?, viendo todo lo sucedido en los últimos años, como los riesgos, como la capacidad que tenemos que tener para dar respuesta a ellos y tener la seguridad de poder mantener pues eso, segura a nuestra población, ha ido creciendo. Se trata de una ley estratégica que afecta a una de las responsabilidades, como digo, más importantes de cualquier administración pública, que es proteger a las personas, pero sí me gustaría destacar que Asturias cuenta con un sistema de protección civil sólido, construido durante décadas gracias al trabajo de los profesionales del Servicio de Emergencias del Principado, de los ayuntamientos, de las agrupaciones de voluntariado, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el conjunto de servicios públicos que intervienen cuando se produce una emergencia. Como decía, la experiencia acumulada por este sistema constituye uno de los principales activos. Lo hemos comprobado en incendios forestales, temporales, inundaciones, rescates complejos, apagones, numerosas situaciones en las que la profesionalidad de nuestros servicios de emergencia y la coordinación entre administraciones han resultado determinantes para proteger vidas, bienes y territorio. Los efectos del cambio climático, la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos, la evolución de los incendios forestales, la protección de infraestructuras críticas y servicios esenciales o la aparición de nuevos riesgos tecnológicos plantean exigencias diferentes a las de hace apenas unas décadas. Por eso la protección civil ha evolucionado también en ese mismo periodo. Hoy las políticas más avanzadas en esta materia incorporan una visión integral de la gestión del riesgo, que abarca la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación. La experiencia europea y el propio Sistema Nacional de Protección Civil apuntan en esa dirección: conocer mejor los riesgos, anticipar escenarios, fortalecer las capacidades institucionales y reducir la vulnerabilidad del territorio. Esta ley incorpora a Asturias todas estas orientaciones, integra y actualiza en un único texto la regulación existente, refuerza los instrumentos de planificación y prevención y mejora la coordinación entre todas las administraciones y servicios que participan en la gestión de las emergencias. Uno de sus aspectos más relevantes tiene que ver precisamente con la coordinación operativa. Las emergencias complejas movilizan simultáneamente a servicios de extinción de incendios, protección civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, administraciones públicas y numerosos medios técnicos y materiales, y la eficacia de la respuesta depende en gran medida de la capacidad para integrar todos esos recursos bajo una dirección operativa única, clara y una estrategia común de actuación. Por esa razón, la ley refuerza el papel del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias como mando único y consolida el modelo operativo sobre el terreno. El SEPA se configura como la estructura técnica de referencia para la dirección y coordinación operativa de las emergencias, fortaleciendo un modelo público que ha demostrado su eficacia y que aporta claridad en la toma de decisiones, seguridad jurídica en la organización de los operativos y una utilización más eficiente de los recursos públicos disponibles. La relevancia de esta medida trasciende el ámbito organizativo, afecta directamente a la rapidez de respuesta, como decía, a la coordinación entre administraciones y a la capacidad del sistema para actuar. Por eso entendemos que este refuerzo en la ley es realmente muy importante. La ley refuerza igualmente la colaboración o la cooperación con los ayuntamientos, que constituyen una pieza esencial del sistema de protección civil. Era necesario reforzarlo. Las emergencias se producen en el territorio y requieren respuestas adaptadas a realidades muy diversas, tan diversas como nuestra geografía, la diversidad también
de nuestros concejos y ayuntamientos, y la norma lo que hace es fortalecer estos mecanismos de colaboración entre administraciones, mejorando la integración de las entidades locales dentro del sistema autonómico de protección civil, favoreciendo una actuación más coordinada, más eficaz en todo el territorio, también reforzando el papel de las agrupaciones de voluntariado. Y, como decía, la ley representa también una apuesta por el fortalecimiento del modelo público de emergencias de Asturias. La seguridad ciudadana exige instituciones fuertes, profesionales preparados y servicios públicos dotados de los recursos necesarios para cumplir adecuadamente esta función, y debemos blindarlos. Por ello, esta iniciativa legislativa debe entenderse junto al esfuerzo inversor que el Gobierno de Asturias está realizando en materia de protección civil y emergencias. Los presupuestos de 2026 destinan más de 48 millones de euros al programa de protección civil y seguridad pública, lo que supone un 14% más que el ejercicio anterior. Y el presupuesto del Servicio de Emergencias del Principado supera los 53 millones de euros, permitiendo consolidar una organización integrada por más de 600 efectivos operativos durante todo el año, reforzando, como decía, la cobertura territorial, la capacidad de respuesta y los medios disponibles. La norma incorpora además una concepción moderna de la resiliencia, entendida como la capacidad de las instituciones, de las infraestructuras y de los servicios esenciales de la propia sociedad para afrontar situaciones adversas, adaptarse a ellas y recuperar la normalidad en las mejores condiciones posibles. La ley incorpora asimismo medidas dirigidas a fortalecer la cultura de prevención y autoprotección, favoreciendo una mayor implicación de la ciudadanía, del voluntariado y del conjunto de actores que participan en la gestión de emergencias. La ley que hoy aprobamos refuerza la prevención, mejora la coordinación entre administraciones, consolida el liderazgo operativo del SEPA y fortalece la capacidad de respuesta del conjunto del sistema público de emergencias. Se trata, por tanto, de una norma pensada para una realidad en la que los riesgos son más complejos, más interdependientes y en muchos casos más difíciles de prever. Y preparar a Asturias para afrontar esta realidad con mayores capacidades, más coordinación y mejores herramientas de actuación, que constituye la razón de ser de este anteproyecto y el compromiso que asumimos hoy con su aprobación. Me gustaría finalizar diciendo que estamos en medio de dos emergencias simultáneas en este momento. Creo que eso da idea de la complejidad en la que trabajamos, tanto la salida, y quiero destacar además el magnífico trabajo durante el fin de semana en el incendio de Peñaflor, en Grado, espectacular, y espectacular en el trabajo sobre todo cercano a las poblaciones. Y ahora mismo también en una emergencia vinculada a un accidente de tráfico en Colunga, una caída desde desde la autovía de un camión cisterna, que nos ha obligado a activar también la emergencia por los riesgos asociados a ese accidente, y que de hecho además, habéis visto, pues en directo hemos enviado un S-Alert a la zona para poder advertir a la población de los riesgos asociados, si pudiese haber algún tipo de riesgo vinculado a la explosión de este vehículo. Todavía no conocemos en detalle cuál es la situación del conductor, estamos a la espera, pero bueno, espero que lo tengamos ahora incluso durante la propia rueda de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Bueno, reivindicar la importancia de ese servicio público en la gestión de emergencias y estaremos atentos a esa situación en la A8. Y para terminar con la exposición inicial, también hemos hablado en el Consejo de Gobierno sobre financiación autonómica y he tenido ocasión de trasladar al Consejo de Gobierno que la reunión que mantendrá el Gobierno del Principado de Asturias con el Ministerio de Hacienda se producirá el miércoles 24 de junio. Una delegación del Ministerio de Hacienda vendrá a Asturias. En principio serán el secretario de Estado de Hacienda, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local y probablemente el director general de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial. Se reunirán conmigo mismo, con el consejero de Hacienda, con la viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica y probablemente con el director general de Finanzas y Política Tributaria, Sergio Cantero. Y quisiera unas reflexiones que hemos compartido hoy en Consejo de Gobierno. En primer lugar, el Gobierno del Principado de Asturias reitera su compromiso con la Declaración de Santiago y con el acuerdo de las fuerzas políticas de la Junta General del Principado de Asturias, salvo Vox. Y para nosotros, defender la Declaración de Santiago frente al Ministerio de Justicia en ningún caso supone romper con la Declaración de Santiago. Yo creo que es bastante evidente, ¿no? Defender la Declaración de Santiago no es romper la Declaración de Santiago, es precisamente todo lo contrario. Yo creo que por aclarar
técnicamente, porque hemos visto mucha confusión últimamente, y también en el Partido Popular. Obviamente la Declaración de Santiago y el acuerdo en la Junta General hablan de que la reforma del modelo tiene que ser un acuerdo multilateral, porque estamos hablando de un modelo que afecta a 15 comunidades autónomas, las de régimen común. Romper con eso sería poco menos que pactar un régimen financiero bilateral exclusivo para Asturias. Y eso nunca ha estado encima de la mesa. Jamás nadie ha verbalizado nada parecido. Entonces yo no entiendo, no entendemos esa confusión cuando lo que se va es a dialogar con el Ministerio precisamente para defender la Declaración de Santiago. Y eso está amparado en ambos documentos. De hecho, Castilla-La Mancha, que también firma la Declaración de Santiago, va a acudir al diálogo con el Ministerio para defender los intereses de Castilla-La Mancha. Y en todo caso, a quien corresponda evaluar si se rompe o no se rompe cualquier acuerdo será en primer lugar a los firmantes, que no han dicho absolutamente nada sobre un diálogo de una comunidad autónoma con el Ministerio. Han expresado su opinión sobre si ir a dialogar o no, pero vuelvo a repetir que el gobierno del Principado de Asturias está en la Declaración de Santiago y precisamente por ello va a defender la Declaración de Santiago ante el Ministerio de Hacienda. Y defender la Declaración de Santiago no es otra cosa que defender los intereses de Asturias. Por tanto, que nadie pida a este gobierno que renuncie a defender los intereses de Asturias en todos los foros que sean necesarios. Y por tanto nosotros acudimos a ese diálogo con el Ministerio para defender los intereses del Principado de Asturias. Lo que llama poderosamente la atención es la actitud de las comunidades autónomas del PP y tenemos que volver a ponerlo de manifiesto. Este modelo, y lo hemos dicho desde el principio, beneficia fundamentalmente a las comunidades autónomas del arco mediterráneo. Beneficia a Cataluña, beneficia a Valencia, beneficia a Murcia, beneficia a Andalucía. Ahora mismo están reunidos el presidente de la Generalitat de Valencia, Pérez Llorca, con el ministro de Hacienda, Arcadi España. Y digo yo que van a hablar de financiación autonómica, aunque han tenido problemas para justificar que no iban a hablar de financiación autonómica en Valencia, pero es evidente que van a hablar de financiación autonómica. Recientemente estuve en Santiago en una conferencia con el consejero de Galicia y con el consejero de Hacienda en aquel momento de la región de Murcia, Luis Alberto Martín. Como digo, es un modelo que beneficia mucho a Murcia. Y de hecho el consejero allí, en una atención a medios, defendió que Murcia tenía mucho interés en renovar el modelo y que por tanto ellos estaban abiertos a dialogar, aunque no les gustaba la propuesta del Ministerio. Eso también lo expresó claramente, no les gustaba la propuesta del Ministerio, pero que había un interés en Murcia en renovar el modelo. Y manifestó su vocación de diálogo. Bueno, le han retirado las competencias en Hacienda, porque Murcia está manteniendo lo que le están diciendo desde Génova en materia de financiación autonómica. ¿Con esto qué quiero poner de manifiesto? Lo que quiero poner de manifiesto es que otra comunidad autónoma, Canarias, donde hay una coalición entre Coalición Canaria y el Partido Popular. La consejera de Hacienda es del Partido Popular, el presidente es de Coalición Canaria. Van a acudir a las reuniones. El presidente Clavijo ha dicho que van a acudir a la reunión con el Ministerio. Con esto, ¿qué es lo que quiero poner de manifiesto? Lo que quiero poner de manifiesto es que si el Ministerio se abre al diálogo, te guste o no te guste la propuesta que ha planteado, la obligación para defender los intereses de tu territorio es sentarte a dialogar con el Ministerio para poner en valor precisamente esos intereses. Porque, ¿cuál es el riesgo a sentarse a negociar? Yo me pregunto, ¿cuál es el riesgo? A lo mejor el riesgo es que te den lo que estás pidiendo, pero que desde Génova te impidan votar que sí. A lo mejor ese es el único riesgo que afrontan las comunidades autónomas del PP. Entonces, yo creo que es Asturias la que está siendo responsable. Ha dicho que no le gusta la propuesta tal y como está, ha dicho que la propuesta requiere de modificaciones sustanciales para ser apoyada, pero obviamente, vuelvo a repetir, que nadie nos pida que no defendamos los intereses de Asturias en todos los foros que sean necesarios. Y por eso nos vamos a sentar con el Ministerio. Reunión, además, que esperemos tenga también un amplio margen técnico. Ya ven que los perfiles que van a acudir a esa reunión son técnicos porque nos tienen que explicar cuestiones que no se explicaron sobre el modelo a día de hoy, es decir, concreción sobre la propuesta del Ministerio. Y también hay mucho que hablar sobre las competencias no homogéneas que afectan exclusivamente a Asturias, esas competencias que no están transferidas en todas las comunidades autónomas. Y nosotros queremos aclaración también sobre la financiación de esas competencias no homogéneas en el nuevo modelo. Así que, por tanto, esperamos que sea un diálogo cordial, con una parte técnica importante y donde, vuelvo a repetir, el Gobierno del Principado de Asturias va a hacer valer la Declaración de Santiago y el acuerdo de la Junta General del Principado de Asturias y reiterar nuevamente a las comunidades autónomas del Partido Popular que
que inicien también esa senda de diálogo, porque la reforma del modelo es muy necesaria. Todas las comunidades autónomas estamos infrafinanciadas y ya que el Gobierno de España ha sido valiente, ha hecho una propuesta con 21.000 millones más encima de la mesa, yo creo que nuestra obligación es sentarnos a negociar para lograr la reforma del modelo. Bueno, la verdad que ellos ofrecieron y dieron todo tipo de facilidades para tener este primer encuentro y dentro de los formatos que se nos ofreció, este nos parecía el más indicado y decidimos que la reunión fuera aquí en Asturias. Desconozco la reunión con Canarias, no sé qué día es, la reunión con Castilla-La Mancha es el día 22, es así, es en Madrid, pero bueno, la de Asturias será aquí en Asturias. Con respecto a la financiación, dos preguntas. Una, si nos puede concretar cuáles son las competencias no homogéneas en las que Asturias puede, bueno, que tiene Asturias, porque no me quedan claro. Y dos, teniendo en cuenta que entienden que para aceptar ese modelo tiene que haber unas modificaciones sustanciales, ¿qué grado de optimismo tiene el Gobierno del Principado? ¿Con qué grado de optimismo asume esa reunión? Pues con respecto a las competencias no homogéneas, le puedo contestar con la que tengo en la cabeza permanentemente, que es justicia. Justicia no está transferida a todas las comunidades autónomas, pero me consta que también hay, a lo mejor no tan grandes como justicia, sino pequeños aspectos de otras competencias que están transferidas, pero que no están transferidas de forma simétrica a todas las comunidades autónomas, no todas las facultades en el desarrollo de determinadas políticas. Pero justicia es uno de los ejemplos paradigmáticos. Hay 6 comunidades autónomas que no tienen las competencias transferidas y que por tanto son todavía competencia del Ministerio de Justicia. Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, nosotros es verdad que fuimos muy críticos con las formas y, por tanto también con el fondo, que determinó que las formas siempre determinan el fondo. Vimos con optimismo el hecho de que el Ministerio, tras ese Consejo de Política Fiscal y Financiera al que acudió la vicepresidenta Jimena Llamedo, se abriera a un diálogo con todas las comunidades autónomas. No obstante, bueno, yo creo que el modelo, como digo, beneficia fundamentalmente a las comunidades autónomas del arco mediterráneo. Con respecto a las comunidades autónomas del noroeste, para nosotros no refleja el coste efectivo de los servicios públicos como debería. Y bueno, no somos ni optimistas ni lo contrario. Somos conscientes de que la negociación va a ser dura y nosotros el único apriorismo es el defender los intereses de Asturias y que la propuesta, tal y como está planteada, desde luego a Asturias no le vale. Sí, consejero, yo tenía una pregunta sobre Duro Felguera, la reciente sentencia que se acaba de conocer. Una doble pregunta. Primero, si esto considera que puede ayudar a desatascar la operación de la compraventa del taller de Duro Felguera en Langreo para Indra. Y segundo, desde el desconocimiento le pregunto también si en esta sentencia se habla algo de la devolución o no del préstamo de los 6 millones anticipado a Asturias. Sí, bueno, yo creo que es una buena noticia el hecho de que se haya aclarado el futuro inmediato de Duro Felguera con este caso, la ratificación judicial de ese acuerdo con los acreedores, que por tanto va a despejar el horizonte a corto plazo de Duro Felguera y en ese sentido sí creemos que pueda facilitar que se concrete la operación con Indra. Y en ese sentido el gobierno del Principado de Asturias apela a la responsabilidad de Duro Felguera con su compromiso con la industria en Asturias y por tanto esperamos, como digo, que se aclare y se materialice esa operación cuanto antes, aunque debemos ser discretos y corresponde a las empresas tomar las decisiones oportunas, pero apelamos a la responsabilidad de Duro Felguera. En cuanto a la asistencia financiera que concedió el gobierno del Principado de Asturias a través de la SRP por valor de 6 millones de euros, la ratificación judicial del acuerdo de acreedores ratifica que ese crédito se sitúa en la parte de la quita y por tanto corresponde la quita. No obstante, por cómo funciona el derecho concursal, si en algún momento del transcurso de ese acuerdo de acreedores Duro no cumple con los compromisos pactados, se reactivan todos los créditos afectados por este acuerdo. Entonces, bueno, nosotros seguiremos expectantes al cumplimiento de ese acuerdo, pero en respuesta a su pregunta, efectivamente esto determina que la clasificación del crédito queda como quita, como proponía Duro Felguera.
Y sí, y yo tenía otra pregunta para el consejero Alejandro Calvo, que está muy ocupado. Sí, sí. Ya. Me imaginaba. Sí, sobre la declaración de Compostela suscrita el otro día, yo no sé si ya tienen respuesta al vicepresidente de la Comisión Europea, de Seyurne, para esa reunión que solicitaba. No, todavía no hemos tenido respuesta. Además, lo que pedimos es algo excepcional. Es decir, la Comisión Europea se relaciona con los países miembros. Por eso la justificación de la solicitud de esa reunión, más allá de los contactos que podemos tener o que ya hemos tenido, por ejemplo, durante el último año desde el Gobierno de Asturias, tiene un carácter excepcional y por eso nos ofrecemos a que se nos reciba para poder explicar esa implicación que no sabemos hasta qué punto hemos conseguido, creo que sí, al menos desde Asturias, trasladar a la Dirección General de Mercado Interior, que al final es la dirección que vela por el cumplimiento de la legislación europea. Y en un momento, además, donde la propia Comisión Europea ha establecido esto como un eje básico del nuevo mandato, de la nueva gobierno de la Comisión, y que en el mes de julio va a proponer la aprobación de las nuevas directrices, por ejemplo, de contratación pública. Es decir, por eso hemos insistido y que queremos aprovechar esa oportunidad y la unión de tres gobiernos, de eso de más de 6 millones de ciudadanos. Bueno, creo que tenemos todo el peso y esperamos poder reunirnos. En cualquier caso, es conocido que desde el caso del Gobierno de Asturias hemos ido facilitando tanto al vicepresidente como su equipo todos los pasos y toda la documentación que avala la posición y que hemos trasladado también a la Alianza por las Infraestructuras. E incluso hemos trasladado, y también agradecer a los medios de comunicación por ello, un amplísimo dossier con la presencia en los medios de comunicación de este asunto, que os puedo asegurar que ha sido absolutamente impresionante. Lo hemos llevado, evidentemente, a la parte de los medios escritos en papel. Con lo que, bueno, estamos en un paso más adelante, insistiendo en que ese trabajo jurídico a nivel europeo puede tener también, evidentemente, debe tener respuesta por parte del Gobierno de España, pero también en que queremos conocer el fondo del asunto. Y en ese sentido, y como anunciamos el lunes pasado, pues ahora ya la semana pasada, pues ya hemos interpuesto el escrito ante el Tribunal Supremo para poder que se revise de una vez esa prórroga del año 2000, insisto, aprobada por el Gobierno del Partido Popular, donde todavía no hemos sabido, más allá del duro dictamen de la Comisión Europea, qué más hay, ¿no? ¿Qué pasa con ese expediente que hemos tenido que ir a transparencia para poder solicitar, a ver si hay manera de verlo, pero que entendemos que Asturias merece conocer el fondo y que además de que se logre la supresión del peaje por el incumplimiento legal a nivel europeo, se pueda saber de una vez por todas qué sucedió en el año 2000. Eh, Sí, ayer hubo otro accidente laboral en el campo, un accidente con un tractor, y quería preguntar sobre las ayudas que estaban bueno, negociando, hablando con los agentes sociales para las víctimas de accidentes. No sé si en este diálogo con los agentes sociales se confirmó ya la posibilidad de que puedan ser más retroactivas más allá de 2025 e incluso si puede ser también para heridos. No sé si quedó. Bueno, nosotros seguimos en ese diálogo con los agentes sociales, en este caso con los sindicatos y la Federación Asturiana de Empresarios. Sé que las conversaciones están muy avanzadas y trabajamos para presentarla cuanto antes a Consejo de Gobierno. No, yo no paso página porque yo nunca di por buenas esas fricciones, ¿no? Sino que lo que estamos hablando son circunstancias que pueden surgir en el ámbito de un operativo donde se movilizan, insistía en ello, muchísimos recursos de distintas administraciones y es importante, en primer lugar, que haya un marco legal y que cada una de las instituciones tenga protocolos operativos que son conocidos, pero bueno,
que aún así a veces no todo es tan sencillo, más aún cuando estamos hablando en situaciones de emergencia. Lo que deja muy claro esta ley es que si alguien planteaba dudas, no las hay. Y no las hay al máximo nivel, que es al nivel de un proyecto de ley. Es decir, con lo que creo que ratifica algo que ya era conocido, que tiene un contexto, porque nuestra ley autonómica evidentemente tiene que relacionarse con la normativa y la legislación estatal y que no debería ofrecer dudas, ¿eh? De hecho, yo he intentado trasladar que más allá de que pueda haber dificultades, tensiones que son propias de un trabajo complicado, donde las decisiones se toman en muy poco tiempo y afectan a las vidas de las personas, lo responsable es trasladar que las reglas están claras y que por lo tanto, ahora que tenemos la oportunidad de plasmarlo en una ley, lo que hacemos es ratificar lo que ya sabíamos, que en Asturias, en base a nuestro Estatuto de Autonomía, tenemos las competencias y además tenemos un servicio público para ejercerlas. Bueno, yo no daría por supuesto que se van a perder fondos. De hecho, creo que es pronto. Creo que el debate se ha abierto extraordinariamente pronto, sobre todo con los últimos acontecimientos. Me explico. El gobierno del Principado de Asturias, desde el principio, está centrado y volcado en absorber al máximo esos fondos europeos. Y bueno, ya lo vengo diciendo toda la semana pasada. Lo que estamos viendo es una flexibilización por parte de los ministerios a la hora de poder ejecutar esos fondos europeos. Hay ejemplos muy claros. En materia de vivienda, en mayo se modificó un Real Decreto que era del año 2023 que garantiza la ejecución de los fondos europeos destinados a vivienda dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia. Otro ejemplo, yo tengo por ejemplo los juzgados de Cangas de Narcea que se financian con el programa PIREP de rehabilitación de edificios públicos. Vamos a firmar un convenio que permite alargar hasta el 31 de diciembre la utilización de los fondos vinculados al PIREP. Y lo que estamos viendo es que una vez que los ministerios acreditan que no tienen que devolver los fondos a la Comisión porque los hitos del país, de toda España, están cumplidos, se están abriendo a flexibilizar las condiciones que pactaron con las comunidades autónomas. Y eso nos está dando un margen que está permitiendo garantizar la máxima absorción y por tanto yo ahora mismo no daría fondos por perdidos. Y es donde está trabajando el gobierno. Estamos trabajando en flexibilizar esas condiciones y apurar al máximo la ejecución de los últimos proyectos. En cualquier caso, sí estamos en disposición de decir que el programa ha sido un éxito. Estamos hablando de un grado de ejecución casi garantizado del 80%, si a eso sumamos el 10% de lo que llamamos los remanentes de gestión, que no es más que cumplir los hitos con mayor eficiencia, nos vamos a que el programa prácticamente estará cumplido en un 90%, a expensas de que en ese 10% podamos aprovechar esa flexibilidad y apurar al máximo la ejecución, garantizando una absorción total. Pero vuelvo a reivindicar el éxito del programa. Asturias crece por encima de la media de la Unión Europea. Tenemos ahí los datos de empleo, 32.000 personas trabajando más que en el 2019. Tenemos también los datos de crecimiento de población, es decir, yo creo que el mecanismo de recuperación y resiliencia ha sido un éxito si analizamos los datos macro. Y de hecho también poner de relieve, no olvidemos lo que supuso el mecanismo de recuperación y resiliencia. Supuso una salida progresista a la crisis del COVID, que evidencia las decisiones que se tomaron en el año 2008, donde había una crisis y se decidió abordar exclusivamente desde el prisma de la consolidación fiscal y nos condenaron a una década perdida. Yo creo que el mecanismo de recuperación y resiliencia lo que han mostrado es que una salida progresista de la crisis, apostando por la inversión pública y por la transformación del tejido productivo, ha permitido que la economía española tenga los datos que tiene y la asturiana en particular. Pero bueno, volviendo al origen de su cuestión, para nosotros es todavía pronto para hacer algún diagnóstico en la ejecución del mecanismo de recuperación y resiliencia, porque como digo, estamos actualmente trabajando para flexibilizar los plazos y garantizar la máxima absorción.
sea, entiendo que dentro de esa lista entran, por ejemplo, obras como el saneamiento de Bayugo y las márgenes del Sella, que aunque dependen del gobierno central, están también en el aire. Esas obras son del gobierno de España, ¿no? Son financiadas por el gobierno de España, sí, sí. Pero vuelvo a repetir, el gobierno de España, por cómo funciona el mecanismo de recuperación y resiliencia, el gobierno de España pactó con la Comisión unos fondos a cambio de realizar una serie de hitos y de reformas. Y luego el gobierno de España, digamos que distribuyó esos fondos entre las comunidades autónomas para que las comunidades autónomas contribuyeran al cumplimiento de esos hitos. Lo que estamos viendo es que el gobierno de España está mayoritariamente cumpliendo los objetivos que tenía planteados con la Comisión y, por tanto, no se enfrenta a la devolución de los fondos. Además, las condiciones pactadas por el gobierno de España con la Comisión en muchos ámbitos eran sustancialmente distintas a las que luego se pactaron con la Comisión Europea, es decir, sin devolver remanentes. Entonces, yo bueno, entiendo que esto es una cuestión estatal, pero que en todo caso tendrán la financiación garantizada. Pero en esos dos proyectos, precisamente, que son de la Confederación Hidrográfica y, por tanto, de la Administración General del Estado, es el Estado quien tiene que darse flexibilidad a sí mismo. No creo que haya muchas dudas en cuanto a que pueda tener financiación, más aún como cuando decía el consejero, ya nos están planteando flexibilidad también en nuestro caso en el ámbito de movilidad y medio ambiente. Consejero, teniendo en cuenta el esfuerzo que ha hecho esta comunidad autónoma en conectividad aérea, ¿cómo de optimistas somos para recuperar esa ruta con Londres? Me alegro que me hagan esa pregunta, porque creo que, bueno, yo estoy muy satisfecho de las políticas de movilidad que hemos podido desarrollar. Es verdad, con el impulso del Gobierno de España en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el impulso del transporte público, pero en el ámbito de la conectividad aérea, permítame decirlo, con un trabajo propio y con una estrategia de conectividad que con menos de 5 millones de euros consigue que ahora mismo seamos el segundo aeropuerto de la cornisa tras Bilbao. Creo que es justo reconocer esto, ¿no? Así que en ese contexto donde tenemos operaciones, rutas que apoyamos con contratos de promoción, otras se relacionan con el mercado, también actuamos y trabajamos con AENA para que Asturias sea más atractiva o con promoción turística. Ahora mismo tenemos 30 rutas activas, incluida Londres hasta finales de octubre, porque tal parece que hemos dejado a la gente en los aeropuertos. Quedan 4 meses y medio de operación con Londres con la actual compañía. Y esto es el mercado. Es decir, para que una compañía entre en la operación de una ruta, parece lógico que evalúe esto en condiciones en las que no hay otra ruta, otra compañía, perdón, que compite con lo que tenemos 4 meses y medio para que esa ruta esté operada por otra compañía. Y no es que sea optimista, es que hay un trabajo previo que avala el que estamos situados para que eso se logre. Con lo que lanzamos es un mensaje de tranquilidad, pero no en abstracto, sino fruto del trabajo. Tenemos 30 rutas aéreas, rutas que hace años no podíamos ni esperar. Pienso en Ámsterdam, pienso en Bruselas con el aeropuerto de Bruselas, con Zaventem, pienso en todas las capitales europeas de nuestro entorno. Creo que es obvio que Londres tiene interés comercial para las compañías, y si en la estrategia de una compañía, que es de lo que estamos hablando, no entra a operar esta ruta, pues vamos a trabajar para que cuanto antes, y evidentemente tenemos 4 meses y medio, insisto, de conectividad, porque tal parece que se haya perdido ya la ruta, no se ha perdido, pues tendremos otra compañía operando. Y disculpad, estábamos enviando precisamente un aviso, una alerta a la población, el conductor de momento herido, sin confirmación de la gravedad, pero sí herido, y lo que lanzamos es un mensaje de prudencia preventivo. El camión ha caído desde la autovía a la nacional. Por lo tanto, el área de influencia en 1 kilómetro a la redonda estamos enviando para que la gente evite estar en esa zona, en su caso se confine por si hubiese algún riesgo vinculado a la explosión. Es un camión de GLC, es decir, de combustible, y por lo tanto toda precaución es poca, pero bueno, espero que en hora y media, que es la duración que tiene esta alerta, pues podamos tener información actualizada y que el riesgo, pues el principal riesgo ya haya podido superarse.
Yo quería preguntarle por Tignarcea, los trabajadores han iniciado hoy una campaña, no sé si ya se sabe algo, si hay alguna novedad respecto a las gestiones con el Instituto de Transición Justa. Sí, bueno, desde el Gobierno del Principado de Asturias, respeto absoluto a las reivindicaciones de los trabajadores de Tignarcea. Como saben, Tignarcea tiene que aclarar, o el Instituto de Transición Justa, aclarar la autorización para operar por parte de Tignarcea. Desde el Gobierno del Principado de Asturias, lo que sí podemos decirles es que estamos anticipando la tramitación del plan de gestión para, en el hipotético caso de que el Instituto de Transición Justa autorice a Tignarcea, pues agilizar al máximo los plazos para que se recupere la actividad. Pero actualmente corresponde la competencia al Instituto de Transición Justa y es Tignarcea y el Instituto de Transición Justa quienes tienen que aclarar la situación. Nosotros lo único que podemos transmitir es máximo respeto a los trabajadores y trabajadoras, y que si la decisión del Instituto de Transición Justa es la de autorizar la extracción, el Gobierno del Principado de Asturias va a actuar con la máxima agilidad, y de hecho estamos intentando anticipar en la medida de lo posible esos trabajos. O sea, el de explotación se refiere. Perdone, sí. Bueno, yo creo que habíamos... Sí, sí, la planta de recuperación de fracción resto, que como saben está en el marco todavía de un contrato de puesta en marcha, donde además la empresa solicitó disponer de más tiempo para acreditar documentalmente algunos aspectos vinculados sobre todo a lo que tiene que ver con industria, incluso con medio ambiente, y como hemos dicho, yo espero que en los próximos días, porque es una cuestión que está en el ámbito técnico, que se reunirá la comisión delegada, el Consejo, después la Junta, antes de finalizar el mes, ya tengamos el nuevo programa de puesta en marcha actualizado a esto, que en todo caso, bueno, como digo, no es algo que vaya a suponer un gran retraso desde respecto de la planificación, y seguimos trabajando con esa idea de que esté funcionando bueno, ya en otoño, y que por lo tanto a partir de ahí, insisto, podamos recuperar cada vez más materiales y dispongamos de datos precisos de cuál va a ser la producción de esa fracción final, y podamos tomar decisiones respecto a cuál va a ser la mejor salida para ella. Muchas gracias y buen día.